Hola, ¿cómo están? Muy buenos días con todos en Perú, son las 9 de la mañana y buenas tardes con todos en España, que son las 4 de la tarde. Pues como saben siempre, mi programa Directo con Consuelo se transmite los días sábados a través de CNM y vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos ya a pocos días de que se desarrollen las elecciones en el Perú. Esperemos que todos tengamos este voto de manera responsable y para eso tenemos que estar bien informados, saber quiénes son los candidatos, sus propuestas, conocer más de ellos desde su personalidad también es muy importante. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre las propuestas para el Parlamento andino y tenemos como invitada especial candidata al Parlamento andino, va con el número 4. Cuentes, Vilma, porque yo sé que tienes propuestas muy importantes enfocadas a esta integración de manera regional, tanto en educación, deporte, tecnología, y es bastante resaltante que a todos nos quede claro en qué consiste el Parlamento andino, qué es lo que vas a trabajar desde ahí. Cuéntanos, Vilma, ¿por qué quieres llegar al Parlamento andino? ¿Quién es Vilma Romero para los que todavía les falta conocerte más? Y que nos puedas decir también qué problemas en concreto quieres resolver desde este espacio. ¿Cómo estás, Vilma? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Consuelo. Es un gusto estar en tu espacio y que seas tan sorora con nosotras, nos permitas dar un espacio de conocimiento, de intercambio de ideas, pero sobre todo que tu luz nos ayude a brillar. Gracias. Así es, Vilma. Tenemos que ser así también entre mujeres, ayudarnos, darnos la mano y darnos esa posibilidad también de liderar y, como dices, de brillar. Y como decía hace rato, hay muchas personas que te puedan estar viendo y escuchando y quieren saber más de ti, quién eres, de pronto, qué podrías decirles desde qué es lo que quieres hacer desde el Parlamento andino, cuáles son esas, digamos, cosas que te motivan para poder desde este espacio hacer lo mejor posible. Gracias, Consuelo. El Parlamento andino o los parlamentarios del Parlamento andino tienen como función impulsar proyectos sociales y ambientales, coordinan políticas con otros países, pero son políticas para proponer o proteger, promueven los derechos de género, derechos del consumidor, todos aquellos derechos que todavía no están bien cimentados en la confluencia de nuestros países y participa en la creación y normas y recomendaciones generales dentro de nuestra región. Mira, ¿por qué ponerle interés al Parlamento andino? El Parlamento andino es digamos, se creó y es una institución que ya tiene, digamos, más de, podríamos decir, 40 años, porque se fundó en el 25 de octubre de 1979 y es un tratado constitutivo que funciona como un órgano deliberante entre los pueblos de la comunidad andina, que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y está más que todo enfocado a la integración regional, a la armonización legislativa, que es el ideal, el sueño de todos los parlamentarios, o debería de ser nuestro sueño, es seguir el ejemplo de los países nórdicos, donde a través de sus tratados entre los países vecinos han logrado el bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo, yo te digo algo que me parece muy generoso de estos tratados, es que se ha mantenido entre los 4 países, vuelvo y repito, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que en esta comunidad
los ciudadanos podamos viajar solo con el DNI. No necesitamos pasaporte, ni mucho más, ni mucho menos. También la producción que tenemos cada uno, las microempresas o las empresas, la importación y la exportación de nuestros productos entre esos países tiene cero cobro de aranceles. Son cosas, son tratados que benefician realmente a la ciudadanía de cada uno de estos países. Y a través de ellos también se han logrado hacer diferentes, digamos, acuerdos en la defensa y protección de derechos humanos, sobre todo en esto tan nuevo que ya lo comprendemos y somos solidarios entre los ciudadanos sobre los derechos en contra de la violencia de géneros. Claro que sí, qué importante esto realmente, Vilma, porque necesitamos todos y todas, pues, velar por estos derechos que todas las mujeres tenemos que hacer prevalecer, y esto en diferentes espacios, en diferentes lugares, y trabajarlo desde también el Parlamento andino, ¿no? En conjunto, ya como decías, tanto Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Y es importante que tengamos en claro todas estas propuestas, mantener aquello que ya está y que se siga dando de manera positiva. Pero también sé que tienes propuestas importantes, como por ejemplo el hecho de que propones una plataforma compartida entre los países para verificar el CV, la experiencia, ¿no? El que puedan ver también todos estos estudios entre estos países. Ujú. ¿Cómo lo has visto? Ujú. ¿Qué sería? Mira, dentro de las propuestas, porque también te tengo que decir que en el tema de tratado de tratados y lo que es gestión de documentaciones o gestiones legales, es un poquito más ágil con los miembros de la comunidad andina que en sí como otro país, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que falta? En la ley, en el papel, está escrito hasta dónde podemos ir, hasta dónde tienes beneficio y hasta dónde no. Pero algo que se ha encontrado en común es que no tenemos una plataforma compartida entre los 4 países para la verificación de currículum vitae o hojas de vida, o las experiencias laborales y estudios. Sí es más ágil lo que es la residencia y la visa de trabajo para los ciudadanos miembros de esta comunidad, pero a su vez no es tan fácil la verificación. Entonces, tienes que pasar por un proceso de apostillados, un proceso de homologaciones, que entiendo que es un poco más ágil, inclusive con respecto a los europeos, pero no es el ágil que está escrito en la ley. El otro tema es también la implementación para lo que te estaba diciendo, la homologación de títulos. ¿Sí? Claro. Sí tenemos, por ejemplo, la homologación de títulos en determinadas carreras, que la plataforma donde uno se va a inscribir, por ejemplo, aquí en Colombia, sale automáticamente en todas las universidades que te homologa o que pueden homologar. Y hay muchas universidades internacionales y hay universidades peruanas, pero sé que no es en todos los 4 países de igual manera. Entonces, a mí acá me lo pueden homologar, pero a lo mejor en Perú no, o en Bolivia tampoco, o en Ecuador. Entonces, ves que nos falta la unificación de esa plataforma de datos. Segundo, hemos visto la evolución y los sistemas que tienen tanto en sistema de salud como en el sistema deportivo, que no solamente, te pongo esos 2 ejemplos que son los que más conozco, que no se queda en las áreas urbanas. Esto va hasta lo rural. ¿Y por qué? Porque
a diferencia de lo que he ido, según las estadísticas, comprobando, la gobernabilidad de cada una de las regiones, por ejemplo, en Perú, no ha sido tan eficiente, tan eficaz, como por ejemplo, tú sí ves sistema de salud y de deportes Mm, implementado en cada uno de los departamentos en Colombia, al igual que los servicios de salud, al igual que los servicios de educación. No estoy diciendo que es el ideal, pero hay infraestructura, ujú. ¿sí? Han tenido estrategias, han tenido conocimientos, hacen eventos como si fueran unas olimpiadas en el caso del deporte, que obliga al gobierno nacional desarrollar, implementar toda una infraestructura de tal Ujú. manera que tú teniendo la infraestructura, tú puedes desarrollar los programas. Entonces, Claro. eso realmente ayuda. Eso no es novedad de un solo país. Es así Ujú. como es la estructura desde el Comité Olímpico Internacional o lo que recomienda la OMS. Si tú tienes la infraestructura y dejas infraestructuras en cada uno de los municipios, de las alcaldías y de las gobernaciones, realmente vas a poder desarrollar los programas que te competen como gobierno, como municipio. Ujú. Ahora, Vilma, ¿cómo se protegerían estos datos en un sistema internacional? ¿Cómo sería? Sí, mira, lo que yo he estado leyendo y he estado investigando es que en este tipo de proyectos, Ujú, el Banco de Desarrollo de América Latina ha aportado mucho en lo que es tecnología y la implementación de infraestructuras, sobre todo para promover proyectos en los pueblos originarios. ujú, Entonces, si vamos a hablar de la financiación, el Banco de Desarrollo de América Latina sí ha aportado, hay un histórico que ha ujú. ayudado, que ha aportado en este tipo de proyectos. No es fácil, porque la protección de datos día a día es cambiante y es costoso. La tecnología es costosa, ¿no? Claro. Y los avances no es que se den, o la protección no es que se den, digamos, no vulnerables. Son muy vulnerables, somos conscientes, pero creo que en favor de todos los ciudadanos, inclusive para la certificación de antecedentes judiciales, policiales, penales, deberíamos de tener, porque nuestras fronteras no es la frontera, nosotros vemos la frontera como si fuera un muro y el que Mm, logra pasar es un triunfo. No, nuestras fronteras entre estos 4 países son de vida cotidiana. ujú. Y compro mis productos pasando la rayita y voy a mi casa y los cocino. Y realmente yo estoy conviviendo con el supuesto peruano de allá, con el de boliviano, con el ecuatoriano, cuando realmente somos hasta familia. Mm. Entonces, sí, desde tu mirada del derecho migratorio, nos hemos olvidado y necesitamos habilitar más nuestros datos como una comunidad, porque eso es lo que somos a nivel fronteras. Exacto, sería mucho más práctico, más fácil y más eficiente para todos, más funcional. Y más seguridad. Así es. Ahora, propones esta homologación de títulos entre los países andinos. ¿Cómo considerarías en este caso la diferencia entre los estándares académicos de los países miembros para esta propuesta? Mira, yo tuve una experiencia, em, digamos, algo lenta, agradable hasta un punto y desagradable en el otro. Que desde lo personal, pero es el sistema como funciona. El, eso es lo que se tendría que unificar, el currículum, el pensum
que debe de llevar cada carrera. Es un tremendo trabajo de educación y de unificación de criterios entre los 4 países, pero solo así, bajo un estándar que realmente me garantice el nivel del profesional, es que podemos nosotros ir viendo el currículum a cumplir. Y eso es, no sé, la palabra fácil es muy ligero de mencionar, pero sí podríamos verificar según la calidad de nuestros profesionales. Y eso también tiene que ser nuestro parámetro para mejorar. Entiendo la dificultad en este momento que tenemos en la certificación de universidades, porque la institución que lo hace en este momento, digamos, ha bajado los parámetros de exigencia, de calidad en las universidades. Pero los mismos usuarios, al ver la necesidad de que según lo que yo muestre y me exijan para la homologación, van a escoger la universidad y todo el mundo debería de estar alineado o se buscan alinear. Al menos el estudiante buscará algo más en calidad Claro. de servicio universitario, ¿no? Y hay ejemplos que tenemos o que podríamos seguir para lo que es el bienestar y la calidad de vida. Hoy justamente estábamos como conversando en familia. Tengo, mi familia está compuesto por médicos, abogados, antropólogos, y todos tenemos que hablar argumentando. Claro. Y veíamos el nivel de pobreza, ¿sí? El nivel de pobreza en unos países es más, en otros menos, pero de todas formas siempre tienen las dimensiones, ¿no? Con que se miden. Y algo que veíamos mucho es cómo los servicios públicos domiciliarios, en qué países son más falentes y en qué países menos. Siempre hacen falta, porque si no, no seríamos un país pobre, ninguno de los 4, ¿no? Entre los 4 países todavía hay falencias, pero Claro. en cuál menos y en cuál más. Sí, también es un problema de territorio, de geografía, de suelo. En el Perú tenemos un terreno mucho más accidentado que digamos que en Colombia y Ecuador. Hay más sábanas, hay más planicies en estos 2 países. La cordillera de los Andes tiene obviamente mayores picos y mayores accidentes de montañas, es mucho más accidentado el terreno entre la zona de Perú y Bolivia, lo entendemos, pero también el acceso a los recursos, como por ejemplo lo que es el gas y lo que es el agua, ha sido una falta de voluntad política, al menos en Perú. No es posible que en seguridad energética solo tengamos una empresa que nos garantice la extracción del gas. Entonces, fíjate que sí hay para algunos, pero para otros no. Entonces, ¿por qué ellos sí y por qué ellos no? Porque ellos en terrenos accidentados tienen acceso al agua, a la luz, al gas y, ojo, al internet. También. Eso ya también es una necesidad y es un servicio domiciliario que deberíamos de tenerlo o al menos proyectado a garantizar en todos los pobladores, porque eso es parte de un indicador de pobreza, si lo tienes o no lo tienes, y parte del desarrollo en la educación.
precisamente por eso, es un indicador. Entonces, son cosas que se podrían promover siempre y cuando se logre convencer de tener una voluntad política. Claro, claro que sí. Definitivamente esta voluntad política que es la que se necesita para lograr estos cambios que se necesitan realmente de forma urgente en el Perú. Y bueno, ya hablando desde el Parlamento andino, pues con todos los países mencionados, ¿no? Acá trabajar de manera unificada, tanto con Ecuador, con Bolivia, con Colombia, viendo estas propuestas que sean pues viables. Dentro de ello comentabas también, Vilma, una propuesta importante de estos intercambios estudiantiles, en donde quisiera que nos comentes también qué tan gratuitos serían, sabiendo que se van a hacer de pronto gastos en lo referente a viajes, comidas, ¿no? Y cómo garantizar que estos intercambios puedan también dirigirse a estos estudiantes de bajos recursos y no solo a quienes ya tienen estas oportunidades, sino a esta gente que está de pronto en desventaja, ¿no? Entonces, de usarse un financiamiento, ¿quién sería el encargado de usarlo y de dónde saldrían estos recursos? Mira, en todas nuestras universidades, hablo de las universidades nacionales, em, supe en algún momento que en la Universidad San Marcos sí habían los intercambios estudiantiles, inclusive existieron las residencias estudiantiles y era parte de, digamos, los procesos y la metodología de investigación, ¿no? Ujú. En Colombia todavía existe este tipo de intercambios con residencias estudiantiles y es muy interesante, al menos lo que yo conozco o he visto, el intercambio que hace la Universidad Nacional de Colombia y tienen inclusive unos programas dentro de la misma universidad de cómo son programas como de beneficio, de bienestar para el estudiante. Entre ellos mismos se organizan para hacer ollas comunes, Ujú. donde tienen garantizado, a mí me sorprendió muchísimo porque lo conocí, de cómo con estas ollas comunes, obviamente con los espacios de la universidad, digamos que es autorizados, los mismos estudiantes organizaban y tenían como brigadas de recolección de banco, de comidas, ¿no? Y garantizaban los almuerzos de Ya. los estudiantes a unos precios de 2 soles, 1 sol, Wow. pero sí, era increíble. Yo decía: "No puede ser". Me dicen: "Sí, que era parte de la participación desde el mismo estudiantado para garantizar", porque es estudiante sin alimento no va a terminar. En algún momento Mucho. era como garantizar su proceso de estudio. Entonces, y no es la única universidad, son Ujú. varias. Y era lo que te decía al comienzo, el esta política nuestros países están con el no es programa, perdón, la gobernabilidad desde las regiones, con los, gobiernos departamentales, han buscado que al menos lo que yo he visto, se den las universidades regionales. Y a mí me lo preguntaban mucho en Perú, Vilma, ¿por qué hay tantas universidades en Colombia con buenos pensums? Bueno, muy aparte de las exigencias desde el ministerio que tenían que cumplir, son universidades de la región, que la gobernación de la región las auspician, obviamente con otra parte desde el Ministerio de Educación. Ujú. Entonces,
ese tipo de gobernabilidad sí se ha dado, pero lo que decimos siempre, todo es voluntad política. Yo no estoy diciendo que sea el ideal, pero al menos se ha buscado o se busca el desarrollo en la educación. Claro. Entonces, y ellos son los más interesados en hacer los intercambios estudiantiles, porque es una forma de mostrar que la calidad de la universidad está cumpliendo con sus estándares exigidos. Claro. Ahora, también propones intercambios para estudiantes y profesionales de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo medirías el impacto de estos programas? Te repito, sobre todo en música Ya. y, y lo que es, voy a ponértelo al revés, sobre todo en danza en Perú, Mm, está más a nivel universitario que en todos los programas que he visto en en otras universidades de estos 4 países. ujú. Realmente estoy como sorprendida gratamente el programa de la escuela y las mismas bailarinas, por ejemplo, de Colombia, Ya. han ido a hacer intercambios a la escuela de danza allá en Perú y tienen muy gratos comentarios sobre el nivel. Ujú. Qué Mm, bueno. sí, sorprendida gratamente. Te lo pongo el caso contrario. Sé del nivel de los conservatorios de música y sé también la calidad de intercambios que han hecho, no solo a nivel América Latina, sino a nivel con otros países, digamos, como en Europa, que han venido a hacer intercambios, Ujú. inclusive con instrumentos o con la carrera de instrumentos musicales de la región. Ya. Entonces, sí es bastante interesante y tiene un muy buen impacto por la calidad de sus currículos. Ya, ya, ya. Más que todo, esta medición estaría enfocada en la calidad de los currículums, en ver un poco la experiencia y tal, ¿no? Porque de que es interesante, definitivamente lo es. Yo siempre digo, el arte es importante, ¿no? Como formación integral del ser humano y parte de ello la música, que te ayuda en muchísimos aspectos realmente, incluso en el No, y aspecto emocional. artes, Así todas que las artes la música, digo, es fundamental, así como todas las artes. de este mundo. Pero este tema de medir el impacto también es importante para ir viendo cada vez pues que sean estos programas y proyectos más funcionales para el beneficio de todos. Ahora, ¿cómo se pensarían financiar estos de pronto campamentos que mencionabas en una de tus propuestas, estos campamentos internacionales, ya desde el aspecto deportivo, ¿no? ¿Cómo sería este financiamiento? Mira, aquí existe el centro de entrenamiento de alto rendimiento Ujú. en algo que es muy apetecido para los deportistas y entrenadores, que es muy buenas infraestructuras en escenarios deportivos en altura. Entonces, tú Ujú. tienes unas piscinas a 1200 metros del nivel del mar, como es el gran complejo de entrenamiento en Medellín. Entonces, el contexto, la condición realmente es llamativo y he visto a varios peruanos venir a entrenar, a hacer entrenamiento de altura aquí, a Bogotá, a 2600 metros de altura Ya. y en Medellín también. Ujú. Era lo que me decía, por ejemplo, un compañero, un deportista de surfing, realmente me decía, el centro de alto rendimiento que tienen ustedes en Punta Hermosa, realmente desborda el nombre, no es hermoso, pero ya, porque Ya. tiene unas olas ideales. Ujú. Entonces, fíjate, el intercambio.
Claro, claro. Y muchos intercambios estudiantiles se han dado así. Se dan bajo el principio, te ofrezco, tú que me ofreces. Ujú. ¿Y qué valor tendría este y qué valor tendría? Y podríamos entrar a negociar, a compensar. Ujú. Te sale muchísimo más económico estudiar, intercambiar, concentrarte dentro de esta región que salir a Estados Unidos o irte a Chile, al Ujú. Chile mismo, o por último, irte a Europa. Ujú. Claro. Y qué ¿Sí? importante que es fomentar el deporte también de esta manera, ¿no? Que los chicos, los jóvenes, todos tengamos más oportunidades en este sentido y que lo promuevan pues desde la infancia, la niñez, que existan más oportunidades que también eh, ahora, de todas las propuestas, que sé que tienes incluso más, pero ya enfocándonos en las que hemos hablado, pues ¿cuál consideras que sería más viable a corto plazo y cuál de pronto a largo plazo? Mira, en el tema, por lo que yo conozco, en el tema de deportes, por lo que es un sistema mixto, es privado y estatal, realmente vemos que se facilita mucho más los intercambios, Ujú. ¿sí? Y lo he visto con casos personales, de personas, Claro. sí, muy cercanos, y siempre ha habido como el entusiasmo y la propuesta. Igualmente para las artes, Ujú. porque quieren intercambiar los conocimientos y sobre todo las experiencias. En el deporte serían las experiencias de resultados y la infraestructura. Y en las artes, las experiencias eh, mostradas que han marcado la diferencia, ¿no? Internacionalmente. Veo mayormente en eso. En educación y bienestar, inclusive en salud, es un poquito más tedioso porque ahí sí se necesita que el sistema de salud esté acorde, Ujú. esté definido en cosas muy concienciales, porque el deporte es universal, Ujú. ¿sí? El deporte, cuando tú necesitas el entrenamiento de alturas en un periodo específico, en condiciones específicas y en un tiempo específico. Ujú. Y no es Claro. cuando yo quiera, a ver si me acomodo, no. Dependiendo, obviamente, de tu calendario deportivo. En las artes, a pesar de que es muy apreciativo, también tú no puedes, no soy muy experta en artes, pero sé que son con tiempo según tu experiencia, tu acumulación de conocimientos y Ujú. también en qué etapa y periodo estás, bien sea como profesional, bien sea como estudiante. Pero en el sistema de salud tendríamos que primero revisar las leyes, los términos, las normas y ver realmente dónde está siendo más eficiente el sistema, si tiene más llegada, porque vuelta y repito, recordemos que uno de los índices multidimensionales de la pobreza es salud y educación. Exactamente. Y si no tenemos esa coincidencia de lo reglamentado en cada uno de los países, es mucho más difícil. Ujú. Pero sí sería interesante que nos mostremos, seamos gobiernos más sinceros y Ujú. realmente digamos en dónde está nuestra debilidad y en dónde está nuestra fortaleza. Y ahí ver realmente la voluntad y el interés político de cada gobierno de cada país. Exacto. Ahora, Vilma, ¿por qué los ciudadanos deberían confiar en que estas propuestas sí se van a cumplir? Porque
Vilma Romero ha trabajado desde lo estatal con resultados, porque al diario entiendo el estrés del cumplimiento en cada hora, en cada minuto, en cada día, en cada mes. Si no, los resultados no se dan. Claro. Ahora, dentro de tu experiencia, Vilma, tal vez nos puedas comentar algún resultado importante que quieras mencionarlo también. ¿Desde qué ámbito? El que tú consideres el más significativo para ti, para los ciudadanos, el que valoras más. Yo te diría más bien como experiencias, Ujú, ¿sí? Porque lo que puede ser un resultado valioso para mí, a lo mejor para otros es incomprensible, ujú, innecesario o no es prioritario. Pero yo te puedo hablar desde la experiencia que ver el intercambio en educación ujú, realmente sí le da un valor adicional al estudiante y al futuro profesional. El solo hecho de intercambiar con otra cultura, el intercambiar con otro sistema, obviamente que no podrá estar tan alejado de lo mío, ujú. ¿sí? Pero eso me comienza a mí a mostrar otras posibilidades y un comparativo en qué soy falente y en qué tengo fortalezas. Eso es desde lo que he visto. Y tú hablas con estudiantes que han estudiado en otros países, aquí nomás, el que se ha ido a Chile, Argentina, el que estudia en Ecuador, sí que allá es más económico, que aquí me salió mejor, y te comienzan a hablar una cantidad de beneficios que les gustaría implementar también en sus países originarios, que realmente vienen con otra mirada, una mirada muchísimo más amplia. O sea, nosotros no podemos ser tan sesgados, ya no, porque en esta región, realmente yo a veces soy muy brusca con esa expresión, pero digo, comemos la misma papa, la misma yuca, el mismo arroz, el mismo camote. Yo cuando escucho las conversaciones de las personas de Moyobamba, de Iquitos, yo me siento en una parte, no, a 4 horas del Caribe, donde es caluroso, pero que el plátano y la yuca es determinante dentro de la alimentación, Ujú. muy influyente. Yo digo, Dios mío, ¿cómo lo conozco y lo disfruto como si toda la vida hubiera estado en esta región, como si yo fuera originaria de esta región? Entonces, fíjate que las diferencias no nos está fortaleciendo. Debemos reconocer la diferencia para fortalecernos. Debemos de reconocernos en la diferencia, no en esa diferencia excluyente que les conviene a muchos, ¿no? Divide y reinarás. Yo te digo desde esa parte, desde la convivencia, desde el reconocimiento Ujú. como región andina. Eso sí nos Perfecto. fortalecería muchísimo. Bien, Milma, ¿algún último mensaje que quieras dar ya para terminar el programa? Se nos está pasando el tiempo, realmente ya se ha pasado, pero tal vez quieras cerrar con algún último mensaje. Ya estamos nuevamente, lo digo, a puertas de las elecciones el 12 de abril, así que tal vez quieras terminar la entrevista ya con algunas últimas palabras. Muchísimas gracias. Agradezco la atención que han tenido todos los que están siguiendo a Directo con Consuelo, y agradecer la amable atención, invitarlos a realmente valorar lo que tenemos como región, a valorar, a seguir protegiendo esos pequeños pasos que hemos dado como región para podernos fortalecer y ser un poco más integradores, que eso nos va a dar
puertas para un mayor desarrollo. Muchísimas gracias, Vilma, por tu gran aporte en el programa el día de hoy. Recordemos todos tener esta información importante para que el 12 de abril tengamos este voto de manera responsable. Pues los mejores éxitos y que todo sea por el bien de nuestro país. Un abrazo. Gracias, Consuelo, y felicitarte por tu perseverancia en la divulgación de las buenas propuestas. Muchas gracias. Así es. Gracias, Vilma. Gracias a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Nos vemos nuevamente el siguiente sábado. Un abrazo muy grande.